En el caso de estas olas de calor que se han estado dando, no había precisamente una anticipación, algo que nos hubiera indicado que podría suceder, por lo menos no ha estado a nivel de políticas públicas estarlo previniendo. Y ahora que ya lo tenemos encima, pues sí creo que es importante entender en qué consisten estos procesos, ¿no? Y yo les diría, pues básicamente es entender que nosotros, nuestro cuerpo, nuestro organismo, está diseñado para termorregularse, para regular su temperatura con temperaturas exteriores que son más bajas que la de nuestro propio cuerpo. Cuando esta proporcionalidad se pierde y las temperaturas externas son más altas, pues nuestro cuerpo puede perder esa capacidad y trae consecuencias pues muy complicadas que tienen mucho que ver con las condiciones de nuestra salud. Hay síntomas que pues ya se están viendo como parte de estos procesos. De entrada, pues situaciones de malestar en general, los síntomas físicos como náuseas, vómitos, de los que ya también hemos estado teniendo muchos reportes, debilidad, una sensación de alteraciones en el nivel de conciencia. Eso es algo muy importante porque también perdiéndose la capacidad de generar buenos procesos de oxigenación y de hidratación, pues el cerebro sufre muchísimo, se entra en un proceso de estrés que tiene mucho que ver también con el tema de la deshidratación, y esto altera mucho la capacidad cognitiva, afecta los procesos de memoria, la atención, en general afecta las condiciones en que estamos operando. Además, perdón, de que esto se extiende pues ya a niveles más graves a daño en la funcionalidad de distintos órganos. Es más común que, bueno, como parte de la reacción que tengamos taquicardias, que ya más avanzados pues pueda dañar órganos vitales como los riñones, el corazón, el hígado, fundamentalmente, Sergio. Estamos de vuelta aquí en el Café de las 10 por ADR Networks, donde estamos activando tus sentidos y alterando tus oídos en esta bonita mañana, 11:34 de la mañana, y ya tenemos ahí en la línea a nuestra queridísima Alicia Ortiz. Muy buenos días, Alicia, ¿cómo estás? Nada más si activas tu micrófono, por favor. Ya. Ahí estamos. ¿Cómo estás, Alicia? Buenos días. Bien, bien, gracias. Pues bien, como todos, muy acalorada y preocupada por esta situación que se está prolongando del golpe, del calor que realmente está siendo muy preocupante, Sergio. Sí, justamente estábamos dando como la noticia en la mañana de esto que está ocurriendo, que México se está convirtiendo en uno de los países del hemisferio norte que registra más altas temperaturas. Y aquí estamos hablando de países que incluso están hasta en Medio Oriente, Alicia. O sea, no solamente es como lo habitual que sabemos que, bueno, pues países como Irak y todo, pues tienen altas temperaturas, se sabe, ¿no? Pero México se está llevando también los reflectores en ese sentido y pues pese a que hay información y todo, pues esto no quiere decir que no vamos a tener repercusiones, ¿no? Y entonces cuando hay altas temperaturas o existen procesos de deshidratación que no percibimos, pero que sí podemos ver el impacto al corto, mediano y largo plazo y en ocasiones dejando secuelas importantes de por vida, ¿no? Claro, y es que tiene que ver mucho, Sergio, con el hecho de que no estamos nosotros habituados a eso. O sea, sí, mencionas países en donde, digamos, hay un proceso de adaptación que se ha venido dando a lo largo del tiempo, pero hay países en donde estos polaridades, digamos, estos cambios tan contrastantes no es lo común que se den y por lo tanto nos encuentran menos preparados desde el punto de vista físico, orgánico, emocional, psíquico, para afrontar estas situaciones, ¿no? Entonces ahí es donde viene el punto de la preocupación, porque no es una situación para la que estemos habituados. Te diría como una analogía, bueno, que se me vino ahorita a la mente. Pues tuvimos el terrible terremoto de septiembre del 85, han venido posteriormente, y eso como que nos llevó a un proceso de preparación, ¿no? En el caso de estas olas de calor que se han estado dando, no había precisamente una anticipación, algo que nos hubiera indicado que podría suceder, por lo menos no ha estado a nivel de políticas públicas estarlo previniendo. Y ahora que ya lo tenemos encima, pues sí creo que es importante entender en qué consisten estos procesos, ¿no? Y yo les diría, pues básicamente es entender que nosotros, nuestro cuerpo, nuestro organismo, está diseñado para
termorregularse para regular su temperatura con temperaturas exteriores que son más bajas que la de nuestro propio cuerpo. Cuando esta proporcionalidad se pierde y las temperaturas externas son más altas, pues nuestro cuerpo puede perder esa capacidad y trae consecuencias pues muy complicadas que tienen mucho que ver con las condiciones de nuestra salud. Hay síntomas que pues ya se están viendo como parte de estos procesos. De entrada, pues situaciones de malestar en general, los síntomas físicos como náuseas, vómitos, de los que ya también hemos estado teniendo muchos reportes, debilidad, una sensación de alteraciones en el nivel de conciencia. Eso es algo muy importante porque también perdiéndose la capacidad de generar buenos procesos de oxigenación y de hidratación, pues el cerebro sufre muchísimo, se entra en un proceso de estrés que tiene mucho que ver también con el tema de la deshidratación, y esto altera mucho la capacidad cognitiva, afecta los procesos de memoria, la atención, en general afecta las condiciones en que estamos operando. Además, perdón, de que esto se extiende pues ya a niveles más graves a daño en la funcionalidad de distintos órganos. Es más común que, bueno, como parte de la reacción que tengamos taquicardias, que ya más avanzados pues pueda dañar órganos vitales como los riñones, el corazón, el hígado, fundamentalmente, Sergio. Fíjate que creo que es un tema que la gente a veces no le da cierta importancia y creo que en ocasiones, Alicia, llegamos a tener desorientaciones, pérdida de memoria, a veces hasta descoordinación por una cuestión meramente asociada a la hidratación y no lo percibimos, nada más decimos, pues nada más estoy medio güey hoy, ¿no? Hoy porque ando muy impreciso, ¿no? Pero tiene que ver con esta cuestión de hidratación y que a veces creo que también valdría la pena acotarlo, se confunde con hambre y entonces la gente come y entonces seguimos teniendo un estado de deshidratación y entonces no llegamos a este punto de poder tener una hidratación adecuada que nos permita tener un balance ósmico ideal para que haya este intercambio de minerales, que tengamos esta retención, por supuesto, de los líquidos de manera adecuada, ¿no? Y entonces ya empezamos a tener desórdenes por todos lados. Claro, y mira, este tema de la hidratación, el riesgo que existe es que cuando nosotros sentimos sed, es porque ya tenemos un grado de deshidratación. O sea, la sed ya es un síntoma de algo que ya se está dando. Entonces, ahorita en estas condiciones, lo que importa es que prevengamos eso, que el cuerpo esté muy hidratado, porque en estas condiciones de esa pérdida de la regulación de la temperatura, cuando tenemos sed es porque ya los grados de deshidratación son más graves. Ahora, una cosa también muy importante es que esto afecta también más a niños y adultos, precisamente en buena medida porque el centro termorregulador, digamos, a nivel cerebral, que es el hipotálamo, bueno, pues en el caso de los niños, las conexiones con todo lo que implica el sistema nervioso central que permite regular esa temperatura no están maduras, y en el caso de las personas adultas mayores, pues ya tienen un grado, digamos, de deficiencia en su funcionamiento, de tal forma que es muy común que no sientan sed y no expresen sed cuando ya están deshidratados. Entonces, eso es algo que es muy importante tener en cuenta con la población que está teniendo mayor vulnerabilidad, y también que puede haber un cierto proceso de adaptación a ciertas condiciones, a cierta costumbre de no tomar agua. Entonces se inhibe, digamos, ese mecanismo de alerta que es la sed, y la gente deja de tomar agua, o por aquello de que pues si ando en la calle o ando haciendo cosas, no quisiera estar yendo al baño o algo por el estilo, pero sí es muy importante mantener la hidratación. Y como te decía, este tipo de situaciones pues implica un riesgo muy importante a la salud, pero además también, Sergio, que se me hace bien interesante, es que se han hecho estudios que correlacionan las olas y los aumentos de temperatura ambiental al aumento de las índices de criminalidad, de conductas violentas e incluso de incidencia de suicidios. Y me refiero a estudios que se han hecho en la Universidad de Stanford en Estados Unidos, en donde que se han publicado también en revistas científicas como Nature Climate Change, que han establecido este tipo de correlaciones. Son trabajos que han estado
dando a conocer y también dando continuidad en la Facultad de Psicología que tengamos acá en la UNAM, y que muestran que esta parte de sentir esa pérdida de control también afecta la capacidad de inhibir impulsos, la capacidad de racionalizar las cosas, la capacidad de controlar conductas hostiles, y que todo esto pues nos mete en una situación en donde hay ciertos contextos que podemos determinar que los costos o los impactos son todavía más preocupantes, Sergio. Yo aquí tengo mi micrófono apagado. Sí, fíjate que creo que el tema de tener unas altas temperaturas, a como lo estamos viendo hoy día, y que no estamos habituados, y me voy a ir muy específico al tema de México. Tenemos la fortuna de contar con muchos ecosistemas y con muchos tipos de clima, y esto es rico en la cuestión de la biodiversidad, la dinámica y todo, pero cuando estos equilibrios se van rompiendo, entonces en ciudades como México nos afecta muchísimo, porque igual tenemos un frío impresionante porque estamos súper encerrados en toda esta cuenca del Valle de México, pero igual hace mucho calor y entonces no tenemos ventilación para para este calor que tenemos, entonces se hace una incubadora, ¿no? En estas montañas que tenemos, con toda el calor que se refleja en el pavimento porque no tenemos áreas verdes, ¿no? O sea, sí vemos. Ajá, sí, entonces se genera un incubador impresionante. Entonces, creo que a lo mejor en otros lados es tema, me deshidraté y ya, ¿no? Si estoy bien hidratado no pasa nada, pero aquí aparte le adicionamos estos cambios de clima, porque igual puede haber lluvia, igual puede haber mucho frío, en el mismo día puede haber un sol impresionante, y creo que esto puede alterar el reloj biológico de todos nosotros de forma importante, incluso hasta a nivel hormonal, ¿no? Con esta apertura de un día tan soleado como hoy, porque bueno, pues estamos en el solsticio de verano, ¿no? Y entonces, o sea, son demasiados estímulos que a nivel neuronal me imagino que tienen más impacto de lo que podríamos reconocer a primera vista. Claro, y además que también digamos que esto también se presentan conductas que son parte de nuestras situaciones de sociabilidad incluso, pero que pueden incidir en impulsar más este tipo de reacciones, ¿no? Te decía, por ejemplo, en estos estudios que citaba, que también divulgan profesores o especialistas de la Facultad de Psicología, se veía, por ejemplo, que la tasa de suicidios se incrementa más en entidades cálidas como Tabasco, Campeche, Sonora, que también digamos, entre otras cosas, se nota que hay circunstancias en donde durante esos meses hay un mayor consumo de bebidas alcohólicas, precisamente con la idea de mitigar el calor, ¿no? Por ejemplo, se menciona el caso de la cerveza, que es Perdón que te interrumpa, Alicia. Justo ayer dábamos ese dato que se incrementó casi un 60% el consumo de cerveza y de refresco en México, en esta época de calor. Y esos son factores que afectan orgánicamente, que afectan también los aspectos orgánicos. Recordemos que también el cerebro está implicado y deteriora la capacidad de control de ciertas conductas, nos vuelve más impulsivos, nos vuelve más buscando conductas de sobrevivencia sin pensar en el impacto que podemos tener hacia nosotros mismos y hacia los demás en muchos casos, cuando no tenemos esta conciencia, digamos, del autocuidado, de tener conocimiento de la implicación que tiene el que haya estas alteraciones en nuestros niveles de la temperatura y cómo esto se relaciona y nos impacta en todos los niveles de nuestra vida, Sergio. Y creo que adicional a esto, podemos entender también que parte de nuestra actividad diaria y eficiencia puede estar afectada por este tipo de factores, y que hay muchísimos estudios que demuestran pues este impacto emocional, ¿no? Ahorita estamos hablando del calor, pero ¿qué te parece si nos vamos a Noruega, Suecia, Finlandia, Islandia, que tienen la mayor tasa de índice de suicidios por una baja en el metabolismo, ¿no? Y que los lleva a un estado de depresión crítico, ¿no? O sea, creo que los extremos llevan al ser humano a que colapse, ¿no? Su sistema
térmico, y entonces esto provoca pues inconsistencias en la funcionalidad, ¿no? Y entonces no estamos tan claros emocionalmente, y creo que podría generarse una irritación inusual que pues nos lleve a cometer, como en este caso, suicidio, o tener a lo mejor una disociación social, ¿no? Con nuestro entorno, y que esto provoque pues trastornos familiares. Claro, claro, incluso y manteniendo, te digo, este marco de estudios que se han hecho, ahorita que mencionas, Sergio, mencionas a países desarrollados y si, imagínate, si ahí se dan esas condiciones, a pesar de que tienen mejores condiciones de infraestructura, digamos, para afrontar estas contrastes ambientales, estas temperaturas tan contrastantes. En el caso de México, lo que se ha analizado también es que el contexto de pobreza pues también implica una mayor dificultad para acceder a condiciones de protección, como puede ser algo tan básico como es el aire acondicionado. Aquí en México hay muchas zonas, lugares, estratos en donde no hay posibilidad de tener un mínimo ventilador o no se tienen esas condiciones o la capacidad de aislar térmicamente ciertos espacios para preservar estas condiciones de temperatura. También, por ejemplo, el tema del manejo de los alimentos, que es más probable que se descompongan, que provoquen procesos metabólicos que se alteren, que aumenta, pero hacia el máximo las enfermedades infecciosas, que aunque ya podemos controlarlas, pero llegan a tener incluso grados de letalidad que no se corresponden a las capacidades de control que hay, pero que no se pueden contener por situaciones de pobreza y de falta de acceso a servicios públicos básicos en muchos lugares del país, desgraciadamente, Sergio. ¿A qué le tenemos que poner atención, Alicia, cuando está esta época de calor? Porque, pues sí, lo lógico, pues sí toma agua, sí, refrescate, sí, está en lugares con sombra, pero ¿cómo podemos detectar que a lo mejor sí estamos teniendo impacto en nuestra salud emocional a razón del calor? Mira, una cosa básica es detectar que haya un sentido de irritabilidad, ¿no? Que ya esté sintiendo un estado de malestar, de enojo, de sensación de no adaptación, que haya también dificultades en la memoria, que haya una especie de lo que llaman foggy brain, esta niebla mental como que no te deja, como que hay un sentido de letargo, que haya, además de los síntomas físicos que hemos comentado, como notar que hay una alta temperatura a nivel de la piel, que se siente caliente, seca, que no hay una buena capacidad de sudoración, o sea, nosotros estamos logrando esa compensación de la temperatura interna con la externa a través en buena medida de la sudoración. Y cuando esta deja de ser un mecanismo eficaz porque la temperatura externa ya es mayor que la de nuestro propio cuerpo, pues no está habiendo una buena capacidad de balance en nuestros niveles de hidratación y de oxigenación a nivel orgánino. Entonces nos volvemos malhumorados, estamos mal, puede haber dolores musculares, calambres, sensación de mayor vulnerabilidad, como decíamos hace un momento, a las infecciones gastrointestinales, una sensación en los aspectos emocionales, una sensación de confusión, se puede llegar incluso a la pérdida del conocimiento. Es muy importante en este contexto tener mucha atención de nuestra respiración, tanto la respiración es una de estas funciones que nos permite generar un mejor balance homeostático, es decir, de las funciones básicas a nivel orgánico. Una de esas funciones es la regulación de la temperatura, pero no tenemos tanta capacidad de incidir voluntariamente en la regulación de la temperatura más que a través de estas otras medidas, como son, repito, regular la respiración, generar aspectos que compensen, como usar ropa fresca, como en un momento dado bajar la temperatura mojándonos con agua fría, no helada, porque también eso puede generar vasoconstricción, que se cierren los vasos y se genera un efecto no deseado,
sino con agua fría, con refrescarse y estarlo haciendo continuamente. Pero empezar a sentirse malhumorados, dolores de cabeza, dificultades de dormir, todas estas alteraciones que se van asociando a la dificultad de regularnos térmicamente, pues es cosa que se deben de atender, Sergio, y si llegan a estar generando un estado de malestar que se vaya cronificando, que vaya más allá de un par de días, sí es importante atender, buscar la atención profesional, Sergio. No, y creo que el tema de ir con un profesional nos va a decir qué es lo que está pasando de manera individual, ¿no? Porque luego a veces pues tomamos a lo mejor consejos, acciones que vemos a lo mejor en una red social, ¿no? O etcétera, y creo que pues es personalizado, ¿no? Entendiendo que no es lo mismo el tema de salud en un infante, ¿no? En un niño, en un bebé, que en una persona de la tercera edad, ¿no? O sea, creo que hay manifestaciones distintas, si bien a lo mejor un adulto tiene más resistencia, no quiere decir que no vaya a tener impacto, pero creo que sí sería adecuado, pues, ir con el especialista en materia de salud. Por acá nos están diciendo desde cabina, mi querida Alicia, que nos queda un minutito antes de despedirnos. ¿Cuáles serían tus recomendaciones finales? Pues esas, Sergio, que notemos que no estemos sintiendo un sentido de malestar que nos lleve a comportamientos en tanto irracionales, de malestar, de confusión, además de todos estos síntomas físicos que hemos notado, que hemos mencionado, y pues que no dejen de hidratarse, de protegerse, de dejar, de procurar exponerse directamente al sol, porque también el tema del cáncer de piel es un asunto que en estas épocas pues se agudiza, pero estar observándose, procurar un autocuidado, en este sentido creo que es lo básico, y por eso la información de la implicación que tiene, no es cualquier cosa que haya calor allá afuera y que estemos sudando mucho, es una cuestión vital, buscar mantener un balance y cuidar el estado de hidratación. Si está saliendo la orina muy oscura, no hay buena hidratación, tiene que ser muy transparente, casi del color del agua, procurar aumentar estos niveles de hidratación, Sergio, sería como una cuestión básica, y procurar también protegerse con bloqueadores solares y procurar descansar. La parte de la confusión mental es clave evitarla. Básicamente, Sergio, yo les diría eso, y reitero, pues que si esto se prolonga, busquen la ayuda profesional. Sí, es correcto el tema de la hidratación, y no solamente es beber agua, ¿no? O sea, porque también, ¿qué es lo que bebo, no? Si me eché una Coca-Cola, si me eché un agua, etcétera. También tiene que ver con la calidad. Mucha gente nada más toma el agua, pero no toma electrolitos, ¿no? Hay 800 recetas de sueros, ¿no? Que si una cucharada de azúcar y media de sal, ¿no? Y de sal de mar, mucho mejor. O sea, hay opciones. El tema es que usted esté preparado. Alicia, como siempre, es un gusto platicar contigo. Te agradezco mucho que hayas estado con nosotros y nos saludamos ahora sí en cabina la próxima semana. Encantada, Sergio. Muchísimas gracias a ustedes y como siempre un placer. Gracias a nuestros radioescuchas. Un abrazote, cuídate mucho. Gracias igualmente. Hasta pronto. Ahí los invitamos a seguirnos en las redes sociales. Gracias. Gracias. Mindfulness es una práctica que nos ayuda a controlar situaciones de ansiedad, depresión, a aliviar los malestares que provocan y condiciones derivadas del estrés crónico, postraumático, entre otras situaciones que afectan nuestra calidad de vida, nuestra salud física y mental. Mi nombre es Alicia Ortiz, soy psicoterapeuta, especialista en mindfulness, y los invito a conocer más de estos temas y temas que nos ayudan a mejorar nuestras condiciones de vida en su programa El Café de las 10. A mí me encuentran en el segmento de los miércoles de 11:30 a 12 aquí en ADR Networks. Muchas gracias por su atención, aquí los esperamos.